amigos? Les saluda su amigo y hermano Carlos García desde Cali, Colombia. Gracias por darme la oportunidad de poder llegar a tu vida, llegar a tu corazón con una reflexión de la palabra de Dios. Antes de hacerlo, quiero agradecerle a mis amigos ahí en España, en Alicante, y a este precioso ministerio, a esta página de internet o esta página de Facebook, Un Día en la Iglesia, por brindarme este espacio, esta oportunidad de interactuar con ustedes. Quiero compartirles una reflexión de las Escrituras, de la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios la que produce en nosotros un cambio, produce vida en nuestro interior, ya que es la palabra viva de Dios, es la palabra creadora de Dios. Dios usó su palabra para crear. Él dijo, hágase y fue hecho. Y dejó su palabra como manual de instrucción, como manual de vida para conducirnos diariamente y poder conocerle a través de las Escrituras. El tema o la reflexión que tengo para compartir con ustedes es acerca de qué es una generación y cuál es el propósito de una generación. Una generación es un grupo de personas, de hombres y mujeres, que coinciden en el tiempo, que por lo tanto comparten experiencias y responsabilidades comunes. Eso es una generación. Una generación es un grupo de personas, de hombres y mujeres, que coinciden en un mismo tiempo y que gracias a que coinciden en un mismo tiempo comparten unas mismas experiencias y unas mismas responsabilidades. Dios ha visitado a todas las generaciones. Desde el primer hombre, Adán y Eva, desde esa primera pareja, Dios empezó a visitar las generaciones. Visitó a la generación de Noé para levantar a esa generación de Noé y traer un propósito para con la tierra. Visitó la generación de Abraham, visitó la generación de Moisés, visitó la generación de David. Antes de David visitó la generación de Josué para que Josué introdujera al pueblo de Dios a conquistar la tierra prometida. Josué, en medio de esa generación, fue un hombre valiente, un hombre forzado que logró cumplir el propósito de Dios. Después de esto, Dios levantó a David para cumplir con esa generación un propósito, establecer un reinado sobre el cual se iban a cumplir los propósitos de Dios. Después de esta generación se levantaron otros hombres cumpliendo el propósito de Dios. Y cada vez que Dios visita una generación lo hace para bendecir esa generación. Yo quiero compartir contigo un texto de la palabra de Dios y quizás vaya a citar otros textos. Isaías capítulo 44, versículos 3 y 4. Mira la palabra que Dios tiene para ti que haces parte de esta generación. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa es la palabra que Dios tiene para esta generación. Dios va a derramar de su espíritu sobre esta generación, en la generación a la cual tú y yo pertenecemos. Por eso necesitamos entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros en esta generación. Compartimos unas responsabilidades comunes y compartimos unas experiencias comunes. Esta generación se ha de destacar por ser una generación de conquista. Esta generación se ha de destacar por ser una generación que agrada a Dios. Nosotros, aunque compartimos un mismo espacio y un mismo tiempo con todos los demás jóvenes de nuestra edad, que no son creyentes, nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, necesitamos cumplir el propósito de Dios, el cual es, que ya te lo voy a decir, ya te lo voy a compartir. Está ahí en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo nos va a dar a conocer por qué Dios sobre esta generación va a derramar de su espíritu. Porque es importante
tener una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios para cumplir ese propósito en esta generación. Ninguno, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. O el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como Dios visita cada generación, y ya leímos en Isaías capítulo 44, versículo 3, cuál es el propósito de Dios con esta generación, que es derramar de su espíritu y hacer brotar aguas en los sequedales. Esta generación en la cual nosotros vivimos es una generación que se está perdiendo en el pecado. Es una generación que le ha dado rienda suelta al libertinaje. Esta generación en la cual nosotros vivimos es una generación que está desprendiéndose o alejándose cada vez más de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, como esa generación marcada para ser diferente, tenemos que tener en cuenta que ninguna persona puede tenernos en poco por ser jóvenes. Por el contrario, Dios es especialista en usar la juventud para cosas grandes. Mira lo que dice aquí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? Aquí hay unos puntos en los cuales tenemos que ser creyentes. Tenemos que ser ejemplo como creyentes. En palabra. Esta generación debe marcar la diferencia como jóvenes que aman el estudio de la palabra, que atesoran la palabra, que guardan los mandamientos de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. Eso nos lo dice el Salmo 119, versículo del 9 al 11. Que debemos de guardar la palabra para no pecar contra nuestro Dios. Dice que también tenemos que ser ejemplo en conducta. Y aquí quisiera de pronto hacer un amplio hacer una explicación amplia sobre lo que es conducta, porque conducta es nuestro comportamiento. Carácter es lo que somos, conducta es cómo nos comportamos, pero nuestra conducta, nuestro comportamiento está íntimamente relacionado con el carácter, con lo que nosotros somos. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestro comportamiento, nuestra conducta debe de resaltar esto, que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios se comportan de una manera muy diferente como la que el mundo se comporta. Los hijos de Dios van siempre en contravía o en contra la corriente del mundo. El mundo tiene una corriente, que nos dirige al pecado, a la impiedad, a separarnos de Dios cada vez más. El mundo. Pero los hijos de Dios, la generación que es victoriosa, la generación que eres tú eres esa generación. Una generación marcada para que el Espíritu Santo se derrame sobre ti para hacer cosas grandes en el Señor. Tú debes de comportarte diferente. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En amor, en espíritu, fe y pureza. Estas cualidades son muy importantes que deben resaltarse en esta generación. Esta generación debe marcarse como una generación que ama, pero que ama de verdad. ¿Que ama qué cosas? Que ama a Dios sobre todas las cosas. Que ama a Dios por encima de cualquier cosa. La Escritura dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esta generación debe marcarse como alguien que ama a Dios. Esta generación debe marcarse como una generación que tiene un espíritu apacible, tiene un espíritu enseñable, tiene un espíritu corregible. Esta generación tiene que marcarse como una generación que tiene fe, que tiene una fe genuina en el Señor. Una fe que lo ayuda a confiar en las promesas, en la providencia, en la sabiduría de Dios. Y una vida de pureza. Los jóvenes hoy lamentablemente se pierden su vida en la drogadicción, pierden su vida en el adulterio, en la fornicación, en cosas vanas de la vida. Pero esta generación de la cual haces tu parte
y hago yo parte de esta generación, tenemos que vivir en pureza. Es la reflexión que quería compartir con ustedes desde Cali, Colombia, deseando con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, que el Espíritu Santo pueda introducir esas palabras allí a tu corazón, ya que tu corazón sé que es buena tierra y esta palabra pueda dar allí su fruto. Dios les bendiga, gracias por regalarme este espacio, por regalarme este momento. Nos vemos en otra ocasión. Si Dios está conmigo, ¿quién